La sala estaba llena de un silencio pesado, casi insoportable. La madera antigua del despacho del abogado olía a tiempo, a decisiones, a vidas enteras que habían pasado frente a ese escritorio. Yo observaba desde la puerta entreabierta, invisible para ellos, mientras escuchaba sus voces, mis propios hijos, hablando como si yo ya no existiera en el abogado. Un hombre mayor, con gafas gruesas y un semblante serio, revisaba por última vez los documentos. Mis hijos estaban sentados frente a Alan Mark, el mayor, con una expresión de impaciencia disfrazada de preocupación, y Daniel, el menor, con esa falsa humildad que aprendió cuando le convenía. Bueno, dijo el abogado, en unos minutos comenzaremos la lectura oficial del testamento de la señora Helen. Mi corazón dio un vuelco. Señora Helen, así hablaban de mí, como si ya fuera parte del pasado. Antes de que el abogado continuara, Mark soltó una carcajada baja. Por fin, dijo, con una sonrisa que me congeló la sangre. Por fin, vamos a dividir los 8 millones. De mamá. Daniel rió también, golpeando suavemente el hombro de su hermano. Era hora, ¿no? Con lo que hemos esperado y lo que hemos aguantado, Ann, lo que hemos aguantado, Ann. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, que había trabajado toda mi vida. Yo, que los había criado sola, tras la muerte de su padre. Yo, que había renunciado a mis propios sueños, para pagar sus estudios, sus casas, sus problemas. Y ahora ellos hablaban de mí como si fuera una cuenta bancaria que acababa de expirar. Sentí un temblor en las manos, no de tristeza, no de dolor, de una claridad fría que solo llega después de una traición. El abogado levantó la vista. Sorprendido, señores, por favor. Este no es el momento, Mark. Se encogió de hombros. Vamos, señor Turner. No finja. Todo el mundo sabe que mamá guardaba ese dinero para nosotros. Siempre nos lo dijo. Y ella ya no está. Así que, bueno, es lo que corresponde, ¿no? Ya no está. Eso fue suficiente. Respiré hondo, empujé la puerta y entré en el silencio. Cayó como un trueno, a los rostros de mis hijos se desfiguraron. Primero incredulidad, luego miedo, luego algo peor. Molestian, como si mi presencia arruinara sus planes. Mamá, susurró Daniel tragando saliva. Pensemos que... Lo sé muy bien lo que pensaron, respondí, manteniendo mi voz firme. Pensaron que estaba muerta. Nadie se movió un camino hacia ellos. Mis pasos resonaban como sentencias. Sentí mi fuerza regresar en esa fuerza que una madre desarrolla cuando cría sola, cuando resuelve cada desastre, cuando se cae 1000 veces y se levanta 1001. ¿Dividir mis 8 millones? Pregunté lentamente. ¿Eso era lo que no podían esperar un minuto más para discutir? Mark trató de sonreír, mamá. Solo estábamos intentando procesar todo esto, procesar. Mi voz se volvió afilada. Si yo hubiera llegado 5 minutos más tarde, ya estarían celebrando. El abogado carraspeó, ajustándose las gafas. Señora Helen, si quiere podemos posponer esto hasta que usted... No, respondí. Esto se va a leer hoy mismo. Pero antes, quiero decir algo que debieron escuchar. Hace muchos años, a mis hijos bajaron la vista, como niños atrapados, haciendo algo que sabían que estaba mal. Toda mi vida, me esforcé por darles lo mejor, y nunca pedí nada a cambio, ni un gracias, ni un abrazo sincero, Ann. Pero hoy me mostraron quiénes son realmente. Daniel intentó justificarse. Mamá, no es lo que parece, es exactamente lo que parecen. Respiraron hondo. Sabían que estaban perdiendo algo, más que dinero. Estaban perdiendo a su madre. Para ustedes, continué, yo no soy una persona, soy una cuenta, un número, un testamento. Pero hoy, esto cambia. El abogado me miró, sorprendido. ¿Desea que lea el testamento actual, señora? Sonreí lentamente. Sí, señor Turner. Adelante. Ann, será educativo. Mark y Daniel intercambiaron miradas nerviosas, y yo, por primera vez en muchos años, sentí paz. Sabrían la verdad. Sabrían qué significa valorar a una persona. Sabrían que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no la traición
y esta era solo la primera parte de mi historia. El aire en la sala parecía más denso después de mi entrada. Mis hijos ya no lucían confiados. Ahora sus rostros reflejaban una mezcla de duda, nerviosismo y miedo. Pero yo no sentía compasión. No, David había demasiado que decir, demasiadas verdades que ya no podían esconderse bajo alfombras invisibles. El abogado Turner abrió el sobresellado. El sonido del papel desgarrándose llenó la habitación. Un sonido simple, pero que para mis hijos debió sonar como el inicio de su sentencia. Este es el testamento actualizado de la señora Helen, anunció con voz firme. Mark tragó saliva. Daniel entrelazó las manos, moviendo los dedos con ansiedad. Yo me mantuve de pie detrás de ellos. No necesitaba un asiento, no quería sentirme a su nivel. No en ese momento el abogado comenzó a leer. Yo, Helen Carter, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi testamento final y legal. Mis hijos levantaron ligeramente la vista, intentando adivinar si esto les favorecería o no. Ann Turner continuó. He vivido mi vida con dedicación absoluta hacia mis hijos. He sacrificado mi bienestar, mis sueños y mis oportunidades para garantizar que tuvieran un futuro próspero. Marx, como si esas palabras fueran la antesala de un premio, pero, enseguida, el tono cambió. Sin embargo, los últimos años me han mostrado una verdad dolorosa. A la gratitud no puede enseñarse, el amor no puede exigirse, y el respeto no puede comprarse. El silencio volvió a caer. Daniel levantó la mirada. Incrédulo, Mark frunció el ceño. Ann Turner prosiguió. He observado cómo mis hijos se han distanciado, no por falta de recursos, sino por falta de valores. Me he convertido para ellos en una obligación, una molestia, y últimamente, en una suma de dinero pendiente de ser cobrada. Los hombros de mis hijos se encogieron, tensos. Yo respiré profundo, sintiendo que cada palabra era una liberación de años de silencios acumulados. Por esta razón, y con plena conciencia, decido que mis bienes sean distribuidos de una manera que refleje mis verdaderas convicciones. Las rodillas de Daniel temblaron. Mark soltó un murmullo. Esto no puede ir bien. El abogado los ignoró. Primero, declaro que mi casa principal, valorada en $1.5 millones, será donada al programa comunitario local para madres solteras que buscan reconstruir sus vidas. Daniel abrió la boca, pero no salieron palabras. Mark golpeó la mesa con la mano. Mamá, ¿estás bromeando? Lo miré con una calma que lo descolocó. No estoy bromeando, Mark. Esa casa ayudó a criarlos. Ahora ayudará a otras madres que también luchan solas. Ann Turner continuó. Segundo, mis cuentas de ahorro, inversiones y certificados financieros, totalizando $5 millones, serán transferidos a una fundación educativa para jóvenes sin recursos. Mark se hundió en la silla. Daniel apenas podía respirar. La educación les abrirá puertas a quienes sí sepan valorarla. Las palabras quedaron suspendidas, cortando todo intento de protesta. Tercero, el abogado hizo una pausa significativa. Mi colección de arte, mis joyas y mis activos menores, estimados en $1.5 millones, serán destinados a mi hermana Margaret, quien ha sido más familia para mí que mis propios hijos. Daniel explotó. Tía Margaret. Mamá, ella ni siquiera vive aquí. Pero estuvo cuando ustedes no, respondí, sin elevar la voz. Me sostuvo cuando enfermó su padre. Me acompañó cuando me operaron. Me visitó sin esperar nada a cambio. Mark intentó levantarse, pero yo levanté la mano. Siéntate, Ann. Por primera vez en su vida. Obedeció sin discutir. En el abogado respiró hondo antes de leer la parte final. Finalmente, a mis hijos, Mark y Daniel. Los dos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como náufragos, viendo una tabla de salvación. Les dejo algo más valioso que el dinero, Ann. La oportunidad de reflexionar sobre sus actos, con el deseo, no la obligación, de que encuentren la forma de convertirse en los hombres que alguna vez imaginé. Mark palideció. Daniel cerró los ojos. Recibirán un total simbólico de $1 cada uno. El mundo se detuvo
A mis hijos quedaron congelados, sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Turner colocó los papeles sobre la mesa a la lectura. Había terminado. A Mark se incorporó lentamente. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tus hijos, y yo fui su madre durante 35 años, respondí. Una madre sola, cansada, luchando, mientras ustedes solo tomaban, exigían y desaparecían cuando yo más los necesitaba. Daniel se levantó también, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Mamá, nosotros podemos cambiar, te lo juro. Solo danos una oportunidad. Yo di unos pasos hacia ellos. La vida me enseñó algo. El amor verdadero no nace del dinero. Y ustedes nunca me buscaron por amor en silencio. Pero esto, añadí, no es un castigo. Es una oportunidad para que se descubran a sí mismos sin depender de lo que yo construí a Mark. Vaya la vista. Daniel comenzó a llorar abiertamente. Di la vuelta, mirando por última vez la habitación donde tantas veces imaginé un futuro distinto para ellos. Cuando di el primer paso hacia afuera, dije, lo que hagan a partir de ahora determinará si alguna vez vuelvo a abrir la puerta al salir, dejando atrás ese despacho y esas lágrimas, esas súplicas tardías. Y mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había sentido en años. En libertad, en poder y una paz que nace solo cuando decides elegirte a ti misma. Continuación directa del Step 2, menos cierre final. Poderoso y emotivo, el viento frío golpeó mi rostro cuando salí del edificio. Había esperado sentirme temblorosa, quizá culpable, pero no. A lo que emergía dentro de mí era una calma profunda, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba décadas cargando a mis espaldas. La puerta del despacho se cerró lentamente, pero yo sabía que algo mucho más significativo acababa de cerrarse también, el capítulo donde yo vivía por y para mis hijos. Aunque ellos ya no vivieran para mí, bajé las escaleras despacio, apoyándome en el pasamanos. Mis rodillas ya no tenían la fuerza de antes, pero ese día era como si mi cuerpo quisiera acompañar mi determinación. En cada escalón era una despedida silenciosa a la mujer que fui, la madre que se dejó consumir para que ellos tuvieran más, la que lloró en secreto sus ausencias, la que siempre esperó una llamada que nunca llegó. Cuando llegué al último escalón, mi teléfono vibró. Mark llamando. No contesté, seguí caminando hacia el estacionamiento. El cielo gris, las hojas secas moviéndose con el viento, y el eco de mis pasos me recordaron que la soledad no siempre es un castigo, a veces es un renacimiento. Llegué a mi coche, abrí la puerta con cuidado, y me senté. El silencio me envolvió como un abrazo suave. Respiré profundamente. Entonces, un golpe en la ventanilla me sobresaltó. Era Daniel. Su rostro estaba rojo, ojos hinchados, respiración pesada. Mamá, por favor escúchame, suplicó. Bajé la ventana solo un poco. Daniel, no quiero discutir. No es una discusión. Es que no me imaginaba. Nunca pensé que se detuvo, incapaz de encontrar palabras. Lo miré fijamente. Hijo, no te enojes por perder algo que nunca te perteneció por derecho. El dinero que yo gané, lo gané con mi vida, con mis sacrificios, con mi trabajo. No fue un regalo del destino. Daniel apoyó la frente contra la ventana. No me importa el dinero, murmuró. Pero te importó durante muchos años. Cerró los ojos derrotado. Solo quiero arreglar esto. Eso depende de ti, respondí. No de un testamento. No de una herencia. Depende de quién decida ser. A partir de hoy, se quedó quieto. Parecía un niño perdido, no un hombre adulto. Mamá, te necesito, susurró. Sentí un pequeño pinchazo en el pecho, no porque me hubiera conmovido, sino porque era demasiado tarde para palabras vacías. Necesitaste mi dinero, dije lentamente, no a mí. Y hoy descubres la diferencia. Daniel retrocedió, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Luego dio 2 pasos atrás y se quedó ahí,
en silencio. Mirando cómo encendía el coche, me alejé, sin mirar el retrovisor. Los días siguientes fueron extraños. El teléfono sonaba una y otra vez. Mark dejaba mensajes largos, casi lorosos, diciéndome que todo era un malentendido, que él sí me quería. Daniel enviaba textos más cortos, más frustrados, casi desesperados. No respondí ninguno, no por crueldad, sino porque estaba cansada de ser la única que intentaba sanar algo que ellos rompieron hace años. Decidí enfocarme en mí. Empecé a leer cada mañana, caminaba por el parque cercano, preparaba mis comidas favoritas y escribía en un cuaderno mis pensamientos, mis dolores, mis logros. Era increíble descubrirse a los 70 y tantos años. Descubrir que aún había sueños que había guardado sin darme permiso. En una tarde, mientras tomaba té, recibí una llamada inesperada. N. Turner, el abogado. Señora Carter, debo informarle que sus hijos han solicitado una apelación del testamento. No me sorprendió. ¿Tienen alguna posibilidad?, pregunté, sin emoción. Legalmente, no. Su testamento está impecablemente redactado, pero ellos insistieron en pedir una audiencia para hablar con usted. Personalmente, miré por la ventana. El cielo estaba azul. Una luz cálida iluminaba mi sala. ¿Dónde y cuándo?, pregunté. Mañana 10 de la mañana, en mi oficina. Asentí. Iré. Colgué. Respiré profundo. Sentí una mezcla de fuerza y nostalgia. A la mañana siguiente, entré al despacho, con paso firme. Turner me recibió con una ligera inclinación de cabeza, y me guió hasta la sala. Dentro estaban Mark y Daniel. Parecían diferentes, menos seguros, más humanos. Daniel fue el primero en hablar. Mamá, no venimos por el dinero, añadió. Venimos porque nos asustaste, porque nos dimos cuenta de que podríamos perderte para siempre. Me senté frente a ellos. Hijos, ustedes me perdieron mucho antes de este testamento. Yo estuve sola mucho tiempo, aunque ustedes seguían vivos y sanos. Daniel se llevó las manos al rostro. Mark respiró hondo. Es verdad, admitió. Te descuidamos. Pero todos los hijos lo hacen. No significa que no te amemos. No, respondí con firmeza. Todos los hijos no tratan a su madre como una cuenta bancaria. No todos desaparecen cuando la salud de su madre se deteriora. No todos llaman solo cuando necesitan dinero. Silencio profundo, doloroso. Mamá, dijo Daniel, con voz rota, queremos cambiarlo. Miré largo rato. Cambiar no es es demostrarlo. Día tras día los dos asintieron, tímidos. Entonces, empiecen por lo básico, dije. Llamen por amor, no por interés. Visiten por cariño, no por obligación. Estén presentes, no solo cuando necesiten algo. Mark tragó saliva. ¿Nos darías otra oportunidad? Sentí mis ojos humedecerse apenas me permití un pequeño gesto, una sonrisa suave, casi invisible. No seré yo quien cierre la puerta, respondí, pero ustedes tendrán que aprender a tocar la correcta. No prometí reconciliación. No prometí confianza inmediata. No prometí olvidar. Pero tampoco prometí alejamiento eterno. Era hora de que ellos caminaran y de que yo dejara de cargar con todo. Salí de la oficina y esta vez no sentí dolor, sentí descanso. Mientras caminaba hacia mi coche, supe que mi historia no terminaba allí. Comenzaba un capítulo nuevo, uno, donde el valor de mi vida no dependía de cuánto heredaban mis hijos, sino de cuánto me valoraba yo misma. El sol brillaba, alto en el viento, ya no era frío, y por primera vez, en muchísimo tiempo, pensé, este es mi tiempo, mi vida, mi paz. Y seguí adelante libre, fuerte, y finalmente,